Bien, en este video vamos a resolver un problema con el uso de las estructuras de control selectivas. Dentro de las estructuras de control selectiva recordemos que tenemos tres diferentes: la simple, la doble y la anidada. Bueno, y está la múltiple. Vamos a trabajar en este caso con la estructura de control selectiva múltiple. Esto tiene que ver con el ejercicio que se encuentra en su libro de texto en la página 34, que es una práctica. Es un ejercicio muy similar. En este caso nos habla de un estudiante de cuarto semestre de bachillerato que necesita saber con relación a la calificación final de una asignatura si exenta, presenta ordinario, presenta extraordinario o recurso. Para obtener la calificación final de la asignatura se contemplan tres aspectos con sus respectivas ponderaciones. Por ejemplo, participación en clase 10%, subproducto 50%, producto integrador del curso 40%. Ayuda a este estudiante a crear un algoritmo que pueda utilizar en todas las asignaturas para calcular su calificación final y su estatus basado en los siguientes criterios. Si la calificación final es mayor o igual a 8 y menor o igual a 10, está exento. Si es mayor o igual a 6 y menor que 8, presentaría extraordinario. Si es mayor a 2 y menor a 6, presenta extraordinario. Y si su calificación está por abajo del 2, tiene que recursar la nota. Hay que tener en cuenta que es necesario conocer el nombre del estudiante y de la asignatura. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Recibimos el nombre como dato de entrada, recibimos el nombre de la asignatura y nos pide los tres criterios que son la participación en clase, la calificación de subproductos y la calificación del producto integrador del curso. Con estos tres datos se obtiene el mensaje de salida donde indica que Juan Pérez López en la asignatura Laboratorio de Cómputo 4 obtuviste una calificación final de 8.03, por lo tanto es exento, viendo que la calificación final cumple el primero de todos los criterios que estaban mencionados anteriormente. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a irnos a PCInt y vamos a empezar por definir las variables. Necesitamos forzosamente donde almacenar la participación, los subproductos, el interior del curso y también la calificación final, primero que nada. Vamos a empezar por ahí. Vamos a utilizar esta variable para la participación, esta para los subproductos, esta para el producto integral del curso y esta para la calificación final. Vamos a ponerle 0. Y como podemos ver en el ejemplo, tenemos calificaciones que pueden ser enteras, pero también tenemos calificaciones que pueden ser de tipo decimal o real. Entonces, vamos a definir las variables como real. También necesitamos dos variables donde se almacene el nombre y el nombre del estudiante y el nombre de la asignatura. Así que vamos a definir dos más. Definir nombre y asignatura, por ejemplo. Pero en este caso vamos a definirlas como carácter. Carácter, ¿por qué? Porque vamos a almacenar texto, o sea, un dato alfanumérico. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a escribir un pequeño mensaje donde indique que vamos a obtener el estatus de un estudiante en alguna de sus asignaturas. Y vamos a empezar a pedir los datos. Vamos a escribir el primer mensaje. ¿Cuál es tu nombre? Y vamos a leer, por supuesto, el nombre. Vamos con la siguiente. Y dice de qué asignatura nos vamos a llevar. Vamos a pegar acá. Vamos a leer aquí obviamente la variable asignatura. Ya tenemos los primeros dos datos de entrada. Vamos por el tercero, que es pedirle la calificación de participación en clase.
aquí la participación. Vamos por el siguiente, que sería la calificación de subproductos. Vamos a leerlo. Vamos a escribir de nuevo para pedir ahora la calificación de el integrador del curso. Bueno, de esta manera ya tengo la primera parte, lo que tiene que ver con la entrada. Ahora vamos con el proceso. Para el proceso tenemos que considerar lo que nos indica en el planteamiento del problema. Lo que quieres saber es cuál es el estatus del estudiante con relación a su calificación final. Lo que tienes en este momento pues son estos tres criterios con cada uno de sus ponderaciones para luego, una vez que obtienes la calificación final, ir a verificar en cuál de todas estas reglas o criterios entra para poder mandar su estatus. ¿Qué es lo que puedes usar? Bueno, primero que nada hay que usar operaciones aritméticas. ¿Para qué? Para obtener la calificación final. La calificación final en este caso no es un promedio, sino que cada uno de estos aspectos a evaluar tiene un peso específico. En el caso de la participación, el 10%, significa que si en la participación en clase tienen un 10, entonces lleva un 10% de su calificación. Si en los subproductos tiene un 10, corresponde al 50%, sumado con lo anterior lleva 60. Y en el producto integrador, si obtiene un 10, entonces iría hacia el 40%. ¿Cómo se ejemplifica esto? ¿Cómo lo hago en matemáticas? La mayoría de los problemas que se nos presentan de este tipo se resuelven con una herramienta o más bien con un procedimiento conocido como regla de 3. La regla de 3 funciona de la siguiente forma. Esta representación, de un lado colocamos la calificación, por ejemplo, y del otro lado colocamos en este caso los porcentajes. Si la calificación es 10, corresponde, por así decirlo, a un 50%. Pero si la calificación es 7, ¿cómo saber a qué porcentaje corresponde? Pues esto es sencillo. Hay que multiplicar de manera cruzada y hay que dividir por el tercer dato para que después de la división nos dé el resultado aquí. Entonces en el caso de los porcentajes es sencillo. ¿Por qué? Porque si yo divido a final de cuentas 50 entre 10, pues esto me va a dar 5. Pero como estoy utilizando porcentaje, estamos haciendo esto. Entonces si yo al final multiplico 7 por 0.5, me daría el equivalente del 7 con relación al 50%. Entonces la calificación que ingresa la tengo que multiplicar por 0 punto y el porcentaje. Entonces aquí voy a aplicar ese criterio. Voy a agarrar la variable participación y la voy a multiplicar lo que tiene por 0.10, que es su porcentaje. Estoy utilizando la misma variable para no tener que utilizar más memoria, y esto es un acumulador. ¿Qué le estoy diciendo? Que el nuevo valor de participación va a ser igual a lo que tenías por 0.10. ¿Por qué por 0.10? ¿Por qué? Porque la participación en clase es 10%. Ahora el de los subproductos hago lo mismo, pero ahora con el 50%.
por punto 5 o por punto 50. El del producto integrador hago lo mismo, pero ahora este va por punto 40. De esta manera, esta sería la primera parte del proceso, hacer estas conversiones, y ya que los tenga, lo único que voy a hacer es que la calificación final va a ser la suma de todos los puntajes obtenidos. No hay promedio. ¿Por qué? Porque hay ponderación, y una vez que yo convierta esto en su equivalente porcentaje, solamente lo sumo y esa va a ser la calificación. Ahora bien, ya tengo la calificación final, y lo siguiente es ver, conforme a estos criterios de evaluación, saber el estatus del estudio. Tenemos 4. Primero, la calificación tiene que ver con el criterio de exento, y es que sea mayor o igual que 8 y menor o igual que 10. Obviamente aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una, lo más sencillo sería que la calificación sea mayor o igual a 8 y la calificación sea menor o igual a 10. Podría hacerse de esta forma, podría quitarse los paréntesis, dejarla de esta manera en expresión lógica, o bien poner los paréntesis. Después de esto, colocar el entonces. Y listo. Ya tenemos una comparación. Cabe mencionar que no podemos escribirlo tal cual está acá. Esto en realidad es, si la calificación final es mayor o igual que 8 y menor o igual que 10, entonces está exento. Por eso es que usamos la i, un operador lógico que corresponde al AND. Si esto es verdad, si esto es verdadero, aquí vamos a colocar que según el mensaje debe decir el nombre del estudiante. Vamos a poner aquí la variable nombre, y lo vamos a concatenar con el texto en la asignatura, y lo vamos a unir con la variable asignatura. Obtuviste una calificación final de, y vamos a poner una calificación final vamos a concatenarlo. Por lo tanto, estás exento, y se termina ahí. Noten que hay un espacio entre el texto y la variable, y otra vez entre la variable y el texto, para que no salga todo pegado. Esto es con relación a la primera regla, que es que la calificación se encuentra entre 8 y 10. Ahora bien, ¿qué pasaría si no? Si no, significa que tengo que ver si existe la posibilidad de que esto no pase, de que no esté exento, y veo que tengo otras 3 posibilidades. Por lo tanto, necesito anidar otra condición dentro del mismo. Entonces voy a utilizar otra vez la estructura así, y voy a colocar que sea mayor o igual que 6 y que la calificación sea menor que 8. Esto es lo que dicta la serie, mayor o igual que 6 y menor que 8. Obviamente, para llegar aquí yo puedo omitir el menor que 8, porque todos los que son menores que 8 no cumplirían esta, y al no cumplirla tienen que venirse para acá, pero de esta manera me estoy asegurando que lo cumpla, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar este mismo mensaje, que es básicamente lo mismo. Voy a colocarlo aquí adentro y voy a cambiar un poquito. Ahora, en lugar de que por lo tanto es exento, por lo tanto aquí presentas ordinario, sale, va a presentar hoy
Ahora bien, ¿qué pasa si este no se llega a cumplir? Si este no se llega a cumplir, entonces necesito otra. ¿Por qué? Porque hay otras dos posibles opciones: que presente extraordinario o que recurse. Y aquí nada más le vamos a decir que la calificación final sea mayor o igual que 2 y la calificación final sea menor que 6. En este caso, ahora lo que va a presentar no es ordinario, sino un extraordinario. Y aún así nos queda una última opción. ¿Qué pasa si esta no se cumple? Entonces aquí obtuviste una calificación final, por lo tanto debes recursarla así. Y tengo los 4 criterios que me marcan: 1, 2, 3, 4, exento, ordinario, extraordinario y recursal. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a utilizar lo mismo del ejemplo. Juan Pérez López, la asignatura laboratorio de cómputo 4, calificación de participación. En la participación tiene un 10. En los subproductos tiene un 7.5. Y en el integrador tiene un 8.2. Dice que Juan Pérez López, en la asignatura laboratorio de cómputo 4, obtuviste una calificación final de 8.03, por lo tanto estás exento. Revisamos 8.3 y está exento. Perfecto, funcionó a la perfección con el ejemplo. Si nosotros le damos otros valores, podemos ver qué pasa si a todo le damos un 1, la calificación final sea 1. Vamos a poner matemáticas. Tienen 1, 1 y 1. Si la calificación de esto es 1, entonces lo tiene que mandar a recursar. Aquí vemos que Juan Pérez López, en las matemáticas 4, obtuviste una calificación final de 1, por lo tanto recursa la asignatura. Ahí está. Y de esta forma es como se emplea una estructura de control selectiva anidada, para poder llevarlo de una condición a la otra utilizando operadores lógicos y relacionales en las condiciones. Esto les puede servir de base para resolver la actividad que se llama practicar de la página 34 de su libro.